La salud del suelo es una mirada más completa, si se quiere, más holística de entender el suelo, porque considera aspectos de la química, aspectos de la física y aspectos de la biología, mostrada ya en esas áreas circulares. Y en la intersección de ellas vamos a tener la salud del suelo. ¿Sí? Con eso, al entender cómo funciona física, química y biológicamente el suelo, podemos darle un manejo más adecuado y en consecuencia lo que podemos esperar es un manejo más adecuado del cultivo, una nutrición más integral y si se quiere sí ya aproximarnos a ese concepto tan elusivo que es la sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la salud del suelo, tenemos que empezar primero hablando de un diagnóstico de nuevo que nos permite detectar problemas específicos y establecer prácticas de mediano y largo plazo. Así como con la fertilización podemos hacer algo a corto plazo que también está incluido ahí, pero esto va un poquitico más allá. Algunos indican que, y yo estoy muy de acuerdo, que cuando hacemos el análisis meramente químico de la fertilidad del suelo, eso equivale a una mirada de muy corto plazo y casi que una prescripción farmacéutica. Esto es lo que hay que hacer a corto plazo, pero hay muchas cosas más. Entonces de esto se trata este tema. Bueno, es importante reconocer que esto se hace es midiendo, ¿sí? Como me decía hace poco un gerente de una empresa, me dio una frase que me ha gustado mucho y lo estoy citando: el dato mata al relato. Si nosotros no tenemos datos, ¿cómo hacer una valoración de la calidad de la salud del suelo? Quedamos en meramente retórica y en filosofía. Y la idea es hacer algo que sea más aterrizado. Entonces, buscamos indicadores físicos, algunos de ustedes bien conocidos: densidad aparente, tamaño de agregados, estabilidad, porosidad, compactación, infiltración. De las propiedades químicas, ya más lo asociado al análisis de fertilidad, el pH, el fósforo, el aluminio, las bases. Y ya aparecen otros componentes que se han vuelto tan importantes y a veces más, como la presencia de cadmio, por ejemplo. Bueno, y en los indicadores biológicos tenemos la materia orgánica, la respiración microbial, la presencia de micorrizas en el sistema, el nitrógeno mineralizable por acción biológica, la proteína del suelo y la presencia de microorganismos en grupos funcionales, microorganismos que están cumpliendo una función en específico. Bueno, aquí sencillamente para resaltar una cosa, que esto puede generar una dificultad, y es que cuando vamos a medir propiedades físicas, algunas de ellas las podemos medir en el laboratorio, pero hay otras que hay que medirlas en campo, como la infiltración, por ejemplo, como estar viendo la dureza de horizontes si están compactados, ¿sí? Para poner algunos ejemplos. Entonces esto dificulta porque no es sencillamente enviar la muestra para analizarla, sino hay que estar allá en campo, hasta mirando los temas del relieve, que se ha vuelto determinante para muchos cultivos, particularmente digamos el aguacate, ¿sí? Bueno, y lo otro ya son las propiedades biológicas, que es, si se quiere, un poco más novedoso en nuestros sistemas, en donde monitoreamos la presencia de microorganismos en grupos funcionales. Entonces monitoreamos microorganismos solubilizadores de fósforo inorgánico, orgánico, celulolíticos, bacterias fijadoras de nitrógeno, y algo que es muy importante, hacemos una valoración de la calidad de las raíces, que es ese gran componente que a veces se nos va quedando, ¿sí? Y por ejemplo, me gusta mucho compartir esta primera imagen, espero que lo puedan ver. Ahí se pueden alcanzar a ver las cifas de los hongos micorrizales, ¿sí?
Aquí tenemos estas hifas que son las que se proyectan. Normalmente las raíces toman nutrientes a 1 o 2 milímetros de su superficie. Las hifas de los hongos se pueden extender varios centímetros y ayudarle a la planta a tomar agua y nutrientes, ¿sí? Entonces se vuelve un tema muy relevante. Tenemos también la presencia de bacterias fijadoras de nitrógeno en esas raíces de soya y también otra valoración, como les digo, del sistema de raíces en términos del tema fitosanitario, sin pretender pues llegar a reemplazar el análisis fitopatológico del sistema de raíces. Pero es que miren, esta es unas raíces que monitoreamos de plátano en Urabá. Ahí le hacíamos una valoración. Esa valoración siempre es como buscando 100 puntos. Esas raíces se merecieron 30 de 100 puntos. O sea, están a un 30% de calidad por el área que tenían necrosada. ¿Cómo nosotros podemos pretender o establecer un programa de alta productividad sostenible en el tiempo cuando nuestras raíces están enfermas? Y muchas veces la enfermedad surge de problemas que hay en el suelo, un exceso de agua, una falta de porosidad, una compactación, básicamente falta de oxígeno o desbalances contra otros microorganismos, suelos ácidos que favorecen el ataque de algunos hongos entomopatógenos y desfavorecen la presencia de bacterias que causan control biológico de esos hongos. Pero es importante entonces estar haciendo esas consideraciones. Los indicadores químicos, entonces, son todos estos que usamos para hacer valoración de la fertilidad del suelo, pero aquí en esta aproximación es importante aclarar cómo vamos transformando la variable. Ya, por ejemplo, en el pH, en términos de la valoración que le podemos dar, tiene un comportamiento cuadrático, como vemos aquí, la primera en la parte superior izquierda. Entonces vemos que el pH va subiendo hasta un valor de 6, donde alcanza su mayor puntaje, su mayor apreciación o valoración, y después con pHs por encima de 6 va decreciendo, porque la condición no es favorable para la planta si estamos con pHs o ya neutros y alcalinos o si son extremadamente ácidos. Otras variables como el aluminio, tóxico en la gran mayoría de los casos, va descendiendo su indicador, su puntaje de 0 a 100 conforme el valor del aluminio va aumentando. O aquí tenemos la materia orgánica que va aumentando su valoración y después de alcanzar un pico se sostiene. O el potasio, que es parecido al del pH, que alcanza una valoración por allá por el orden de unos 0.7 unidades de potasio, y después los excesos de potasio nos crean problemas de productividad, como lo hemos visto, porque eso nos induce deficiencias de calcio y de magnesio que restringen la productividad de muchos cultivos. Entonces los indicadores tienen este comportamiento. Hay uno que entre más aumenta el parámetro, más aumenta la valoración de él. Otros que cuando aumenta el parámetro se pierde, se disminuye su valoración, y otros como el pH y el potasio que lo mostraba, que tienen como un pico máximo y después decrecen. Entonces es importante en la valoración de la salud del suelo saber cómo se comporta el indicador físico, químico, biológico en relación con la calidad del suelo y con el rendimiento del cultivo. Entonces aquí también tenemos unos indicadores tipo semáforo, donde el color rojo se lo asignamos a un problema severo, un amarillo cuando tenemos una condición mala, pero digamos que no es tan restrictiva, y una coloración verde cuando alcanzamos a tener una condición adecuada del parámetro. Entonces, para abreviar aquí les muestro un informe de salud del suelo. Lo quiero hacer es de forma más operativa, donde tenemos, observen en esta primera columna, los indicadores físicos, químicos y biológicos.
¿sí? Cada parámetro está establecido allí. No quiero caer pues en mostrar cada uno, sino que inclusive concentrémonos en una interpretación un poquitico más cualitativa. Aquí hay cuantitativa, pero miremos los colores. En este suelo son unas hortalizas aquí en el oriente antioqueño, hortalizas gourmet. No tenemos problemas de condiciones físicas, muy bien. No tenemos problemas en las condiciones químicas, excepto por allí una deficiencia de zinc, que sería relativamente fácil de corregir. Pero donde sí tenemos problemas, diría yo, moderados, es en la parte biológica, donde falta parámetros como proteína del suelo, nitrógeno mineralizable y la presencia de hongos formadores de micorriza. ¿Sí? Ahí es donde debemos trabajar, porque químicamente ese suelo está muy bien, físicamente está muy bien. Vamos a mirar unos ejemplos y ya ustedes verán que con sencillamente la coloración ya podemos visualizar la condición química, bien, coincide de nuevo una deficiencia de zinc, lo otro está relativamente bien. Físicamente ya tenemos, esto es banano en Urabá, suelos endurecidos que han perdido su estructura, que se han compactado, afortunadamente es algo más en la superficie, y tenemos problemas por lo mismo de infiltración básica. En la parte biológica tenemos otro set de problemas moderados o muy severos. Permítanme, solo menciono los severos. Raíces activas sanas, muy malos indicadores, una baja colonización micorrizal y una pobreza de microorganismos. Esto está interactuando, porque si yo tengo este problema físico, los microorganismos que viven en ese suelo y que la gran mayoría que nos interesan son aeróbicos, no van a tener una buena condición. Entonces, eso se está interrelacionando. Y un resumen. Entonces, podemos nosotros hacer valoraciones en lo físico, en lo químico y en lo biológico e integrarlas en un solo informe. Me parece que es importante mandar ese mensaje de que podemos hacerlo, ¿sí? Porque por mucho tiempo hemos carecido de esa falta de integración en estos parámetros, y este esquema, que no es original mío, yo estoy copiando una aproximación de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, nos permite tener entonces allí una mejor apreciación en lo físico, en la parte de arriba, en lo químico y en lo biológico. Entonces quisiera es como ya también visualizar cosas, porque es que a través de todos estos análisis nosotros podemos ya encontrar cuáles son las variables que más nos están afectando en un momento dado. Esto de nuevo sigue siendo banano, y aquí tengo un análisis de componentes principales donde aquí tengo el peso de la fruta, y a ese peso de la fruta están más asociadas las bases, el calcio, el magnesio, el pH, la materia orgánica, y hay otros parámetros que sí se oponen a ese peso de la fruta. Y podemos ver que hay algunos elementos que poco o nada están interviniendo para esas condiciones de este suelo en particular. Esto es muy puntual, ¿sí? Pero si uno maneja las bases, el calcio, magnesio y la materia orgánica, usted puede mejorar el peso de la fruta, que en esta finca en particular tenían problemas, y entonces ya este tipo de estudios en estas propiedades químicas ya nos están dando la guía, el cultivo, el suelo está hablando, se está comunicando y nos está dando esta información. Bueno, buena parte de eso está asociado al manejo de la materia orgánica, en cómo manejamos los residuos de cosecha, en cómo promovemos las coberturas vegetales vivas y muertas, cómo cuidamos el suelo en última instancia, porque podemos a través de las coberturas vivas hacer lo que podríamos llamar una biomecanización, porque son miles y miles de raíces perforando el suelo, creando nuevos poros, creando aireación. Cuando a mí me preguntan, y lo hacen con mucha frecuencia, ¿cuál es el elemento más importante
Yo solo tengo una sola respuesta: el oxígeno. El oxígeno es el elemento más importante para el funcionamiento de la raíz. Lo mismo es para nosotros. Podemos aguantarnos unos días sin agua, sin comer. Sin oxígeno duramos poquito. Lo mismo le pasa a las plantas. Tienen una mayor tolerancia por otras deficiencias de algunos elementos, pero por el oxígeno se vuelve catastrófico en muchos cultivos. Para que una planta tome nutrientes, para que ejerza la función de absorber nutrientes, necesita oxígeno. Un suelo que no tenga una buena porosidad, una buena aireación, es un suelo que no le está generando posibilidades de suministrar oxígeno a las plantas y por ende a los microorganismos. Como lo dije, nos interesan los microorganismos aeróbicos. Bueno, aquí tenemos ya unos monitoreos en aguacate, donde hacemos, como lo menciono en alguna parte, vamos en profundidad, es literal. Tenemos que estudiar el suelo. Ya hemos superado la etapa en donde solo estudiamos el suelo en los primeros centímetros, en los primeros 20, no. Tenemos que conocer el suelo, descubrir sus horizontes, sus características. Ahí estoy tomando una muestra de densidad aparente en el primer horizonte y así en los otros, y chequeando si el suelo tiene compactación. Aquí tengo unos indicadores, porque como les decía, la idea es medir. Y si yo mido, yo tengo que tener una referencia para poder interpretar los parámetros. Entonces, en compactación voy a mencionar lo que es favorable, menos de 200 psi, densidades aparentes menores de 1, porosidad de 40 a 60, arcilla menores de 25, distribución de microporos 25 a 30 y de macroporos también. Entonces es importante, como les digo, hacer la medición y tener referentes. Les voy a mostrar rápidamente cómo aquí encontramos unos suelos erosionados, han perdido buena parte de los horizontes, los encontramos saturados en profundidad, a 30 centímetros ya están compactados y tienen una excesiva capacidad de retención de agua, porque cuando llueve el suelo no drena correctamente, entonces retiene el agua y eso no favorece la oxigenación. Este es otro suelo, ustedes podrán ver en este perfil en la foto superior izquierda, un suelo que en la parte inferior tiene unos colores grises. Es un suelo que en la parte inferior retiene mucha agua, está saturado de agua, está gleizado. Ustedes pueden ver este horizonte de color gris y ahí tenemos un gran limitante para el crecimiento de raíces, sobre todo si se trata de plantas que tengan raíces profundas. Los colores amarillos nos indican que debajo de los 50 centímetros ya hay compactación y hay una restricción por una excesiva capacidad de retención de agua. Este es otro suelo donde a 26 centímetros ya está compactado levemente, color amarillo, aquí en la tercera columna, pero a 46 centímetros hasta los 83 está severamente compactado. Ahí no se puede realizar correctamente, no se puede desarrollar correctamente el cultivo, porque es que el suelo no permite el crecimiento de las raíces. Entonces hay que establecer prácticas de manejo. Y este suelo sí es más complicado, porque es un suelo que a partir de la superficie de los 0 centímetros en profundidad está muy compactado, de 0 a 13, y severamente compactado debajo de los 13 centímetros. Entonces, esto no se soluciona sino mecánicamente. Ahí no vale la pena estar haciendo solo aplicaciones de materia orgánica superficiales. No corregimos esto aplicando más fertilizantes. No, hay que entrar a hacer un manejo físico. Y luego que hagamos el manejo físico, ya sí podemos establecer el manejo biológico. ¿Sí? También lo que hemos encontrado, muy llamativo, el establecimiento de líneas de maíz complementarias en estos cultivos de aguacate, por ejemplo,
para que nos ayuden a mejorar la condición física del suelo, el manejo de las coberturas, de nunca dejar el suelo descubierto, porque así lo exponemos a la desecación, a la deshidratación, a que los microorganismos de ahí se mueran y a que las raíces no encuentren un ambiente favorable. El manejo de los residuos de cosecha, ¿sí? Los drenajes, por supuesto, la descompactación, ¿sí? Hay varias cosas que se pueden hacer allí. Bueno, me voy a meter entonces ya en ese escenario de haber explorado un poco el tema físico, hablar un poquitico del manejo biológico del suelo. Bueno, entonces vamos a ver algunos casos donde podemos visualizar cómo si intervenimos biológicamente el suelo, en algunos casos usando materia orgánica, en unos casos usando microorganismos y en algunos casos usando los dos, ¿sí? Esto, y es importante decirlo, no reemplaza el uso de enmiendas, no reemplaza el uso de fertilizantes. No se trata de establecer o negar la importancia que tienen las enmiendas físicas, las enmiendas químicas, las cales o los fertilizantes. Nosotros tenemos unos suelos ácidos, en muchos casos muy pobres en nutrientes, y no podemos hacer una agricultura de alta producción sin mejorar la nutrición, ¿sí? Sin mejorar el aporte de nutrientes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, también en un cultivo de aguacate, el uso de hojarasca, el mantenimiento de la cobertura, el crear esa cobertura y el uso de microorganismos. Y con eso mejoramos la disponibilidad de fósforo, que es lo que yo resalto ahí en color rojo, mejoramos el fósforo significativamente, mejoramos el potasio, mejoramos el calcio, mejoramos el magnesio, disminuimos el aluminio, ¿sí? Y esto es en diferentes fincas. Mejoramos el boro, mejoramos el zinc, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos la materia orgánica y microorganismos podemos tener efectos benéficos. Los sistemas silvopastoriles también son un ejemplo muy interesante, muy bonito. He tenido la fortuna de trabajar en algunos de estos proyectos donde vemos cómo la integralidad allí de ese sistema con árboles, arbustos y pastos nos genera un sistema, digamos, que genera mejores condiciones del suelo y una productividad más sostenible. Se basa en buena parte en los aportes de hojarasca, en su descomposición, que la hemos medido. Aquí vemos tasas de descomposición en estas bolsas. Vamos midiendo, esto sucedió, no se alcanza a ver, como a unos 230 días ya se había descompuesto toda la materia orgánica. Dicho de otra forma, ya se habían liberado los nutrientes que estaban en ella. Bueno, pero eso hay que medirlo. En estos sistemas se establecen arreglos de diferentes composiciones, pastos, arbustivos, árboles como tal, y no generan mejora en condiciones físicas. Ahí vemos una reducción en la densidad, una mejora en la porosidad, mejoras en los contenidos de nitrógeno, de calcio, escogí solo unas variables, mejoras en los contenidos de materia orgánica, del carbono que utilizan los microorganismos y un parámetro que nosotros nos referimos a él como la actividad respirométrica del suelo, es decir, qué tanta respiración está ocurriendo en el suelo, y eso lo hemos podido mejorar en estos sistemas. ¿Para qué? Para introducir entonces la otra parte, los biofertilizantes. La biofertilización, como está definida, es una acción de aplicar una sustancia que contenga microorganismos vivos que se aplican al suelo, que se aplican a un sustrato, que se aplican a las raíces, a las semillas, para que esos microorganismos colonicen, se reproduzcan y generen beneficios en nutrición vegetal, que mejoren el crecimiento de raíces. Entonces, a esto le hemos dedicado bastante investigación
y hemos encontrado que dentro de los grupos microbiales que más son, digamos, interesantes de trabajar, está la fijación biológica de nitrógeno realizada por bacterias, las micorrizas realizadas por algún grupo muy particular de hongos del suelo, la solubilización de nutrientes, hay microorganismos, hongos y bacterias, prefiero trabajar en este caso con hongos, que son capaces de disolver minerales que hay en el suelo o que aplicamos al suelo. Por ejemplo, mejorar la efectividad agronómica de la roca fosfórica, de las cales, los yesos, los silicatos de magnesio, los feldespatos de potasio. O que podemos también acelerar la descomposición de la materia orgánica. ¿Sí? ¿Por qué hacer todo este esfuerzo? ¿Por qué hacer todo ese esfuerzo? Cuando nosotros utilizamos fertilizantes, recuerden, usamos los fertilizantes con unos niveles de eficiencia muy bajos. Una eficiencia de una fertilización nitrogenada normalmente está referenciada como de solo el 50%. Entonces perdemos un 50% de lo que invertimos. La de fósforo es peor, la eficiencia es del 10%, estamos perdiendo un 90%. En algunos cultivos, sobre todo en ornamentales, hemos llegado a aumentar esa eficiencia hasta un 20%, pero igual, 80% se pierde. En potasio se habla de un 60%, en algunos casos puede ser muy bajita. Nosotros, y no solo es aquí, esto es un tema global, somos muy ineficientes con los fertilizantes, pero valoro y aprecio mucho los fertilizantes, sino que nos llevan hasta cierto punto. Entonces hay alternativas que nos pueden ayudar a mejorar la eficiencia de esa fertilización, a mejorar la eficiencia de enmiendas minerales y orgánicas. Entonces hay mucho todavía para trabajar. Y como lo dije al principio, no se pretende, nunca ha sido mi intención, y sí lo he evaluado por interés académico, ¿qué le pasa en estos suelos ácidos cuando ponemos microorganismos sin corregir la acidez, sin corregir el aluminio, sin corregir la deficiencia de nutrientes? Los microorganismos no sobreviven, y por una sencilla razón. Miren lo que necesitan los microorganismos: necesitan nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, lo mismo que necesitan la planta. Cuando ustedes encuentran un suelo con deficiencia de nutrientes, será deficiente no solo para la planta, sino también para el microorganismo. Entonces, en un suelo deficiente en fósforo, usted no va a lograr efectividad con un hongo como tricoderma, no va a lograr que la Aspergillus brasilense le fije nitrógeno si tiene excesos de aluminio, no va a lograr una fijación de nitrógeno si el suelo es deficiente en molibdeno o en hierro, etcétera, etcétera. Entonces este tipo de cosas hay que integrarlas. Les muestro en esta imagen la asociación micorrizal. Lo que ustedes alcanzan a ver ahí es el contorno de la raíz magnificada en un estereomicroscopio, ¿sí? Y las hifas de los hongos micorrizales son esos hilitos que salen de esa raíz de color oscuro, que en este caso se tiñeron con una sustancia para poderla ver, porque ellas son transparentes. Entonces aquí vemos cómo las hifas del hongo van creciendo desde la raíz hacia el suelo. Ellas capturan nutriente y se lo entregan a las raíces. Toman lo de ellos, pero lo comparten con la raíz. Aquí en esta imagen también se ve. Miren, esto que tenemos aquí son los pelos radicales. Los pelos radicales son de 1 milímetro. Algunos nutrientes solo se pueden tomar a 1 milímetro de distancia de la raíz, pero si tienen su hifa, si el nutriente está aquí donde voy a señalar, no lo toma la raíz, nunca, pero lo puede tomar esta hifa del hongo y lo transporta y se lo lleva hacia la planta. Por eso es que las micorrizas son importantes, porque nos brindan una mejor capacidad para la toma de agua y nutrientes. Entonces esto se puede comprobar los efectos benéficos que tienen los hongos formadores de micorriza,
Esto es experimentando. A veces hemos hecho experimentación, sobre todo con los estudiantes en la universidad, a corto plazo, utilizando invernaderos y materos. Pero por supuesto, y ahora les compartiré los ensayos que hacemos ya en campo con los agricultores. Estos son experimentos de promoción de crecimiento en cítricos, en vivero a 6 meses, sin micorriza en color blanco, con micorriza en color gris. Y ustedes ven cómo uno puede tener plantas 6, 7 veces más, con más biomasa, con micorriza que sin micorriza. Hay para varios tipos de cítricos, o en aguacate, por ejemplo, ¿sí? O haciendo estas promociones, y vamos a mirar esto. Hemos cogido huertos de aguacate con solo rendimientos de 4 toneladas por hectárea, que no cubren los costos y que finalmente empobrecen al que esté produciendo eso, y con el uso de microorganismos, hongos formadores de micorriza y microorganismos solubilizadores de nutrientes, también eso sí con enmiendas del suelo, los ponemos a producir 15, 20 toneladas. Pero es un manejo integral, ¿cierto? Aquí lo que alcanzamos a ver son minerales. Esto es roca fosfórica del Huila, vista en un microscopio electrónico allí en la universidad, y vista es después de haber sido atacada por microorganismos del suelo. Y vemos cómo las superficies se van corroyendo porque los microorganismos que solubilizan estas rocas producen ácidos orgánicos que disuelven los minerales, ¿sí? Aquí hay unas imágenes muy bonitas, vemos cómo las hifas de esos hongos solubilizadores van creciendo en contacto íntimo con el mineral. Ellos están alimentando esa roca fosfórica. Ese hongo necesita fósforo, necesita calcio y lo está tomando de la roca, pero produce un excedente que puede ser tomado por la micorriza y las plantas. Hemos visto que, por ejemplo, con estos microorganismos podemos disolver y aumentar la disponibilidad de fósforo. En un control que no recibió el hongo teníamos 1 unidad de fósforo disponible, arriba 70 unidades de fósforo disponible. Pero como la roca fosfórica tiene también calcio, pasamos de 7.8 unidades de calcio soluble a tener 500 unidades. En silicatos de magnesio hemos tenido incrementos de magnesio de 0.9 unidades a 60.8 unidades. Y así también con el potasio y otros elementos. Esto lo hemos hecho evaluaciones en maíz, y hemos visto que cuando nosotros inoculamos el suelo con hongos formadores de micorriza y microorganismos solubilizadores de minerales, mejoramos el crecimiento de las plantas de maíz, mejoramos la capacidad que tiene esa planta para absorber más fósforo. Allá absorbió el doble de fósforo. Hemos hecho también observaciones experimentales en frijol, mejorando crecimientos también y capacidad de la planta de absorber fósforo. Y en esto, quiero compartir esto. Esta es una información del equipo técnico de FENALCE. Esto me lo compartieron ellos. Hemos venido haciendo a lo largo de varios años unos trabajos que ellos han liderado y que han realizado investigaciones. Entonces un agradecimiento al equipo y particularmente a Luz Marina Hernández, que nos facilitó esta información. Estos experimentos prácticos se hacen en la finca de los agricultores. Por ejemplo, esta de frijol en Marinilla. Esta es la fertilización que tiene el agricultor sin incluir los bioinsumos. 1.768 kilogramos de frijol, y estos tienen bioinsumos. Hay un plan de fertilización que tiene FENALCE que vienen desarrollando, ellos serán los que podrán exponerlo, pero a eso le hemos puesto biológicos y podemos obtener incrementos en los rendimientos. Esto es también en frijol, en el Santuario, un municipio aquí cercano, usando Azospirillum brasiliense, una bacteria y un hongo. Y hemos pasado también, como pueden ver, el resultado de la fertilización del agricultor en negro, y en verde lo que se puede obtener con algunos de los bioinsumos. Este es muy interesante en San Vicente, tener este rendimiento que está como en 600
a tener estos rendimientos que están como cercanos a 1500 con los microorganismos, ¿sí? Aquel otro es en el Peñol, con rendimientos también aumentados en frijol, si se incluye en el plan de fertilización los biológicos. Este es con micorrizas. Aquí tenemos la producción del agricultor usando gallinaza y cal, no más. Aquí la fertilización que hace Fenalce y Fenalce con micorriza, incrementamos. Y aquí la fertilización que hace Fenalce y con micorrizas, aumentamos. Y aquí también Fenalce 3 y Fenalce con micorrizas. Esto ya es en maíz. Y aquí también tenemos, esto es en cañas gordas, también lo que hace el agricultor con el plan mejorado de Fenalce y con el plan que tiene el agricultor más los bioinsumos. Aquí se utilizaron otros tipos de microorganismos. Entonces esto nos lleva en un sentido práctico a que tenemos una herramienta que nos permite mejorar la salud o calidad del suelo y que nos mejora productividad, que la podemos investigar a una escala muy controlada o la podemos llevar a las fincas de los agricultores siempre buscando una mejora en los rendimientos, pero si al mismo tiempo mejoramos el suelo, estamos haciendo una mejora aún mucho mayor. Esto también nos ha servido para mejorar el establecimiento de plantas de interés forestal en restauración de áreas degradadas. Aquí un control, unas plantas de chirlo-birlo que no reciben biofertilizantes, estas que reciben solo micorrizas a 2 dosis y estas que reciben micorrizas y otros microorganismos. Entonces promovemos el crecimiento también de plantas. Esto es en Guayacán de Manizales, lo mismo. Esto también se repite. Igualmente hemos obtenido resultados mejorando en banano, mejorando en cultivos de flores. Entonces, y quise hacer este recuento y tocando también unos temas de su interés, por ejemplo con maíz, con frijol, pero también mostrándoles el panorama que también podemos tener impactos en pasturas o en especies forestales o en cultivos muy intensivos como los de crisantemo o de banano. De tal manera que el tema de la biofertilización y la caracterización de la salud del suelo es un tema genérico, donde podemos impactar favorablemente la productividad de los cultivos y sobre todo cuidando, mejorando inclusive la calidad del suelo. Muchas gracias por su atención, muy amables.